Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Añudo y hoy vengo a hablarles sobre la presencia de las células somáticas en la leche, factores de variación, impacto en la producción y fracciones celulares. Antes de comenzar con la presentación, definir un poco estos tres conceptos que han sido la base de este estudio. Determinados factores condicionan la aparición de la mastitis, tales como la edad de la vaca, rebaño, mes y día de lactación. Existen otros factores como por ejemplo la conformación anatómica de ubre y pezones, mecanismos de defensa de la ubre, ambiente y ordeño. El recuento de células somáticas es un indicador de la presencia de la mastitis, la cual es una enfermedad que ocasiona grandes pérdidas económicas y que también va a tener una gran repercusión sobre el impacto en la producción. Y las fracciones celulares son los distintos tipos de células somáticas que existen, es decir, macrófagos, linfocitos, neutrófilos y células epiteliales. Aquí tenemos una muestra de leche normal y leche con mastitis. Simplemente con observarlas podemos ver la diferencia que hay. Una es de un color más amarillento, la leche con mastitis, que la leche normal. Esto es así porque en la leche con mastitis el número de células somáticas es más elevado. ¿Pero qué son las células somáticas? Las células somáticas son células de la vaca y son una asociación de leucocitos o glóbulos blancos que incluye macrófagos, linfocitos, neutrófilos polimorfonucleares y células epiteliales. Este tipo de células constituye el sistema inmunológico de la vaca y tiene como función mantener al organismo libre tanto de agentes externos como agentes internos que sean capaces de generar alteraciones en la vaca e incluso desarrollar enfermedades. Abajo tenemos una tabla comparativa con los distintos tipos de células somáticas que existen. Tenemos el porcentaje que ocupan en la leche normal y en leche con mastitis y podemos observar que el número de macrófagos en leche normal es mayor que en el de leche con mastitis, al contrario de lo que ocurre con los neutrófilos. Esto es así porque nosotros podemos establecer una comparativa entre macrófagos y neutrófilos con policía y ejército. Los macrófagos van patrullando por el interior del organismo y cuando se encuentran con algo que es superior a sus fuerzas, lo que van a hacer va a ser llamar a los neutrófilos para que se encarguen ellos de esta nueva amenaza. La mastitis se define como esa reacción inflamatoria de origen infeccioso, traumático, tóxico que afecta al tejido de la glándula mamaria. Está causada por microorganismos que podemos clasificarlos en no contagiosos y contagiosos. Dentro de los no contagiosos destacan Streptococcus uberis, Streptococcus nigalactiae y Escherichia coli. Y dentro de los contagiosos Streptococcus faecalis, Streptococcus agalactiae y Staphylococcus aureus, siendo estos dos últimos los más perjudiciales para la salud del animal. Distinguimos dos tipos de mastitis, la mastitis clínica y la mastitis subclínica. La mastitis clínica se caracteriza por enrojecimiento, dolor e inflamación de la ubre. La leche se encuentra visiblemente alterada, puesto que podemos encontrar coágulos, descamaciones, suero y, en los casos más graves, sangre. En el caso de la mastitis subclínica, la vaca aparentemente está sana, la ubre no presenta ningún daño y la leche aparentemente es normal. Sin embargo, el número de recuento de células somáticas es elevado. Lo ideal sería diagnosticar a los animales durante la mastitis subclínica, puesto que en la mastitis clínica el tejido de la ubre se encuentra bastante dañado. El recuento de células somáticas mide la presencia de los distintos tipos de células inmunológicas y es el valor que se aplica en los programas de control lechero. Este tipo de recuentos es un indicador del tejido de la glándula mamaria de la hembra, en nuestro caso de la vaca. Y generalmente un incremento en el nivel de recuento de células somáticas provoca un incremento o está relacionado con un incremento en el grado de infección de la glándula mamaria. Para poder realizar este proyecto nosotros hemos utilizado la escala logarítmica, puesto que en la escala original sí que vemos una naturaleza exponencial de los valores de recuento de células somáticas, pero no nos aporta ninguna información. En el caso de la escala logarítmica vemos que la media coincide con la moda, es decir, presenta simetría y estadísticamente esto es algo bastante útil. Decimos que la respuesta del organismo es exponencial, puesto que ante pequeñas amenazas lo que hace es reaccionar con grandes cantidades de células somáticas. Nosotros hemos establecido el umbral de salud del animal en 79.000 células por mililitro, que corresponde con el valor 1,9 de la escala logarítmica. Sin embargo, la Unión Europea establece este límite en 400.000 células por mililitro, que corresponde al 2,3 de la escala logarítmica. Sí que es cierto que hay países como Francia que establecen este límite en 250.000 células por mililitro. Los recuentos diferenciales de células somáticas permiten obtener valores de cada una de las fracciones de las células somáticas, es decir, de macrófagos, linfocitos y neutrófilos. Lo que se pretende es combinar estos recuentos diferenciales con los recuentos de células somáticas para proporcionar una información más precisa sobre el estado inflamatorio de la glándula mamaria. Sin embargo, esto todavía está en periodo de prueba, pero será lo que se utilice en un futuro para diagnosticar mastitis.
Para este proyecto contamos con un fichero de 6.788.351 muestras de leches analizadas procedentes de la Comunidad de Castilla y León. Para realizar la gráfica aquí presente, que es la base de este estudio, hemos utilizado el sistema operativo Linux, la herramienta de análisis estadístico R y una serie de comandos de awk y gnuplot. Para poder interpretar y entender esta gráfica, primero tenemos que imaginárnosla en 3 dimensiones. Es una forma de representar una nube de puntos que no nos aporta una información. Sin embargo, esta nube de puntos sí que nos muestra una tendencia clara de que cuanto los animales están más enfermos, producen menos. Con los cuantiles, que son aquello que yo he representado con porcentajes que van del 10% al 90%, nos dicen que esta tendencia no se puede aplicar de igual modo a vacas que corresponden a los mejores porcentajes, que serían las del 90%, que serían vacas muy buenas, que aquellas que corresponden a los 10%, al 10%, que serían vacas muy malas. También podemos ver que en todos estos porcentajes están formados por 2 líneas, una discontinua perteneciente a los recuentos del mes pasado y una continua perteneciente a los recuentos de este mes, y en todos ellos vemos que en estas 2 líneas se produce un cruce, indicándonos que en el 90% las vacas, que como ya he dicho antes son muy buenas, reaccionan antes contra la enfermedad que aquellas que corresponden al 10%, y vemos en todas ellas que se produce una bajada, una estabilización y otra bajada. Lo que vamos a hacer ahora va a ser tomar valores de la escala logarítmica, que van a ser el 1,25, es decir, vacas sanas, el 2,5, vacas que se encuentran en el umbral, y 3,75, vacas enfermas. En el 2,5 los recuentos de las células somáticas son bajos, las ubres se encuentran sanas con respecto al mes anterior, producen menos que si son bajos ahora y la mejora es transitoria. Si nos fijamos en el 2,5 vemos que eran medios y que no se producen cambios, pero ya en el 3,75 los recuentos de células somáticas son altos, ahora producen menos, el daño es persistente y afecta sobre todo a vacas muy malas. Estas 2 gráficas de aquí representan algo que ya dije anteriormente. Cuando la vaca se encuentra enferma, el número de linfocitos más neutrófilos lo que hace es aumentar, mientras que el de macrófagos lo que hace es disminuir. Esto sería la base de, de los recuentos diferenciales, lo que se utilizará en un futuro. Esta gráfica de aquí nos recuerda un poco a la de la escala logarítmica y se puede aplicar tanto para la mejor explotación como para la peor explotación, indicándonos que en la mejor explotación la mayoría de las vacas están sanas, mientras que en la peor explotación ocurre todo lo contrario. Esto más que nada nos sirve para ver qué medidas toman esas mejores explotaciones y que las tomen de ejemplo a seguir el resto. Las pérdidas que le causan al ganadero, pues a nivel de producción, las vacas que producen 20 litros es porque llevan mucho tiempo paridas y cuando las afecta la enfermedad, su producción disminuye a más del 50%. Sin embargo, hay vacas que producen 60 litros que llevan poco tiempo paridas y además se encuentran en un pico alto de producción. Cuando las afecta la enfermedad, su producción disminuye alrededor del 50%. Cuando se recuperan las primeras, llegan a recuperar alrededor del 60% con respecto a lo que estaban dando anteriormente. Cuando se recuperan las segundas, llegan a recuperar el 80, incluso el 90%. A nivel económico, pues produce unas pérdidas de entre 160 y 200 millones de euros al año, y si lo centralizamos en cada vaca, entre 190 y 250. Y el cálculo del coste económico, gastos asociados a terapia, pérdidas en incentivos de la prima de calidad, pérdidas en la producción por elevados recuentos de células somáticas y una reposición precoz. Las medidas preventivas que se pueden tomar para prevenir la mastitis pues son medidas para el mantenimiento de la salud, es decir, una correcta alimentación, una buena limpieza de establos, camas, etc. El protocolo de bioseguridad del ordeño, que se utilicen una serie de líquidos especiales para limpiar correctamente las ubres, que el ganadero utilice guantes, el sellado de las máquinas de ordeño y la higienización y desinfección de la sala de ordeño y las áreas de descanso del animal. Estos puntos de la discusión los he nombrado tanto en la memoria y los he ido nombrando a lo largo de toda la presentación. Y nosotros llegamos a las siguientes conclusiones, que tener 10 veces más de células implica producir 10 litros menos al día, aunque con matices en función del nivel de producción y del grado de enfermedad. El daño en la producción debido a la mastitis es persistente, mientras que la mejora en la producción por buena salud de la ubre es transitoria. Combinar los recuentos diferenciales con los recuentos de células somáticas para obtener una información mucho más precisa. Hay que aplicar una serie de medidas preventivas necesarias para evitar todo lo posible la aparición de la mastitis y distinguir entre los 2 tipos de mastitis existentes, siendo posible diagnosticar a los animales durante la mastitis subclínica, puesto que en la mastitis clínica el tejido de la ubre se encuentra dañado. Y ya está. Pues muy bien,
Beatriz, me parece, vamos, fenomenal, hija. Lo has hecho muy bien. Te he visto a toda pastilla porque tenías mucho que decir, parece ser, como así nos has demostrado, y la verdad es que muy bien, ¿eh? Enhorabuena. Gracias. A mí también me ha parecido muy interesante. Y este contacto a ti con la universidad, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha supuesto? Pues a mí la verdad es que me ha gustado bastante, puesto que el proyecto que he realizado también tiene mucho que ver con lo que yo quiero estudiar el año que viene, entonces me ha abierto bastante puertas y al fin y al cabo ya hemos tenido contacto con la universidad. Al año que viene no va a ser un golpe tan duro llegar allí. Por mi parte, me ha encantado cómo lo has expuesto, pero bueno, tú tienes la ventaja de que tú sabes mucho de vacas, así que partíamos de un punto bastante interesante para contarte todo lo demás, pero lo has contado muy bien, la verdad. O sea, Además es que se veía que lo entendías, que sí, sabías sí. lo que estabas hablando. Es que lo entiende, Y además. súper, sí, muy fenomenal, me ha encantado. Pero como quieres hacer cosas de veterinaria y tal, pues te ha venido fenomenal este proyecto. Sí, muy bien. Genial. Pues eso es todo por nuestra parte. Gracias.